¿Sí? ¿Se puede ver ahora en la serie? Sí, profe, se está bien. Bien. Bueno, fíjense. Bueno, ¿qué es lo que muestra acá? Esto es muy útil cuando analizamos todo lo que es factores de formación y lo que es los procesos de meteorización. Este señor Bowen lo que hizo fue, fíjense, en este cuadrito, ¿qué es lo que podemos ver? Tomó, él lo que hizo fue, a medida que se iban, fíjense, enfriando, ¿qué es lo que fue? A medida que se fueron enfriando, lo que nos está mostrando esto en síntesis, que muestra cómo desde, básicamente son rocas ígneas, ¿no? Eso tengan en cuenta, son rocas ígneas. Y nos muestran cómo a medida que se van enfriando, fíjense que acá parte de una temperatura de 1200 grados centígrados hasta una de alrededor de los 800 grados centígrados. ¿Quiénes son los minerales que se van cristalizando primero y quiénes son los que se cristalizan al final? Y a su vez esto nos muestra cómo se relaciona con el orden en el cual los minerales se van meteorizando. Entonces, a su vez, a esto lo podemos relacionar con la estructura que tienen esos minerales. Fíjense, ¿qué es lo que nos muestra? Que acá estos minerales, como el olivino, el piroxeno, los anfíboles, se cristalizan a temperaturas más altas, mientras que minerales como el feldespato de potasio, la muscovita, el cuarzo, se enfrían a temperatura más baja, o cristalizan, sería lo correcto, a temperaturas más bajas. A su vez, esto guarda relación con el orden en que los minerales se van meteorizando. ¿Quiénes se meteorizan primero? Los olivinos, los piroxenos, los anfíboles. ¿Quiénes se van a meteorizar al final? Cuarzo, muscovita, feldespato potásico. Y esto guarda relación también con la estructura que tienen esos minerales. Fíjense, estos minerales tienen estructura simple, mientras que a medida que va haciéndose más compleja la estructura, como es en un cuarzo, que es un tectosilicato, cuesta más, lógicamente, meteorizarse. Eso es lo que me muestra. Esta, a su vez, podríamos decir, línea, es lo que conocemos como una serie discontinua. ¿Por qué? Porque son minerales perfectamente definidos, o sea, olivinos, piroxenos, anfíboles. Mientras que acá es lo que se conoce como una serie continua. ¿Por qué? Porque en realidad esto es una mezcla, ¿sí? ¿De qué? De anortita, de albita. Entonces, ¿qué es lo que varía aquí? Las concentraciones. Acá, como les dice, lo que tiene es una mayor concentración de anortita, mientras que aquí lo que tiene es una mayor concentración de albita. A su vez, acá, en este cuadrito, o en esta columna de la derecha, lo que me va mostrando es cuáles son las rocas que están formadas o compuestas por estos minerales. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué voy a utilizar en síntesis esto? Cuando yo quiera saber cómo se va a meteorizar esas rocas ígneas, me fijo en su composición, por lo tanto, la ubicación que tienen dentro de la serie de Bowen, y por lo tanto voy a saber cómo se van a meteorizar. Ejemplo, si tuviera una roca que está formada, o una roca, por ejemplo, basáltica, que está formada por piroxenos, anfíboles, yo voy a saber que esas tienen una rápida meteorización. Por lo tanto, va a ser rápida la formación de suelos. A su vez, si yo tuviera una roca del tipo de las riolitas, un granito, yo sé que son ricas en cuarzo, tienen algo de feldespato, tienen muscovita, entonces, qué sé yo, que estas rocas, la meteorización va a ser lenta. ¿Qué sé también? O sea, sigo agregando, ¿hasta ahí se entendió?
Sí, profe. Bien, ahora fíjense en cómo la puedo relacionar con los suelos. A su vez, ya sé cuáles son entonces las que se meteorizan rápido y las que se meteorizan lento. Entonces, esto también me sirve para decir rocas que están acá, las que se van a meteorizar en forma rápida, van a dar origen a suelos de textura fina. ¿Sí? A su vez, los suelos de textura fina, yo sé que son más ricos en nutrientes, que tienen, por ejemplo, una permeabilidad más lenta, van a ser más oscuros, qué sé yo, que estos minerales que están acá van a dar origen a suelos de textura gruesa, que van a ser más permeables, o sea, van a tener una permeabilidad mucho más rápida, y van a ser más pobres en nutrientes. Por lo tanto, si yo tengo un suelo donde denominan este tipo de roca, mis suelos van a ser más arenosos, o sea, de texturas gruesas, más pobres, más permeables, más aireados. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué digo más permeables? Y ahí para que lo relacionen. Al ser de textura gruesa, las partículas que forman estos minerales van a ser grandes, entonces los espacios que va a haber entre una partícula y otra son grandes, por lo tanto el agua va a pasar fácilmente. A su vez, estos minerales de aquí van a dar lugar a suelos de textura fina, donde los espacios entre una partícula y otra son pequeños, porque las partículas son muy pequeñas. Por lo tanto, el pasaje del agua va a ser lento. ¿Sí? ¿Se entiende la información? Fíjense la utilidad que tiene la serie de Bohr. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto se aplica para las rocas ígneas, ¿no? ¿Se entiende? No sé si quedó alguna cosita. Ustedes me dicen. Los escucho. Esa es la utilidad de la serie de Bohr. Bien, profe. Claro, yo me había ¿Sí? ¿Se entiende? confundido. Sí, sí, profe. Porque yo veía las temperaturas y cuando el profe dijo que la parte de arriba era la que meteorizaba primero, pero yo viendo las temperaturas que eran 1200 grados centígrados, ahí me confundí. Pero claro, en eso es la cristalización, ¿no? Eso. Lo que hizo este señor fue tomar el, digamos así, ya sería, una vez que sale afuera, hablamos de lava volcánica, eso, y vio cómo a medida que se iba enfriando, cuáles son los minerales. Entonces, por eso es que figura ahí la temperatura. Por eso dice el orden de cristalización. ¿Quiénes se van cristalizando primero? Y a su vez vio que esos que se cristalizaban primero son los que más rápido se alteran. ¿Y con qué lo relacionamos? Con la estructura que tiene. Ustedes ven que las estructuras más sencillas, por eso presten mucha atención a estas, a la estructura. Ustedes ya saben que son los mesosilicatos y al final acá tenemos tectosilicatos que son 3 dimensiones. O sea, cuanto más compleja la estructura, va a ser más difícil de meteorizar. A su vez son los que se han enfriado al último. Fíjense. A su vez, más todavía. Dentro de esta serie que se llama continua, cuanto más calcio tiene, acuérdense, más rápido se va a meteorizar. Y cuanto menos calcio tiene, va a ser más difícil. Fíjense en cómo abajo tengo el sodio y el potasio. Y el potasio es prácticamente el más difícil el feldespato potásico, está dentro de los minerales que son más difíciles de meteorizar. No así, por ejemplo, porque estos son feldespatos, un feldespato de calcio, como la anortita. Intermedio, estarían, acá son mezclas. Y por eso es continua, porque en realidad es una mezcla de estos feldespatos. ¿Qué es lo que va variando? ¿Quién predomina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo lo han entendido esto? Esto lo pueden utilizar para eso. Si el profesor, si hubiera un ejercicio donde le preguntaran eso, cómo, por ejemplo, va a ser el suelo que va a dar origen a estas rocas, cómo va a ser la meteorización, es muy útil.
Cuéntenme, ¿otra cosita más? ¿Esto quedó claro? Yo los escucho. No sé si hay algo en el chat. No. Un solo chat. Tengo dudas, acá me pregunto a Ana. Dice, tengo dudas del TP de taxonomía. Buen día, Ana. En el punto 1 tenemos un perfil de un solonchak. En este suelo solo tenemos un endopedión sálico. Tienen un endopedión, pueden tener un epipedión ócrico, pero fíjense en que para que sea, y ahí es donde, fíjense, para que sea un aridisol, ¿sí? Porque ahí hay un endopedión sálico, se dan dos condiciones. Fíjense, a ver, ya les comparto pantalla. Es importante que estén siempre revisando el PowerPoint, que estén con todo lo que sea los PowerPoint en la mano, o el libro, o el PowerPoint del profe. ¿Qué otra cosa más tenemos? Los cuadritos que les dimos. Acá. Ya les comparto. Fíjense. Para que haya un aridisol, ¿sí? ¿Por qué el aridisol? Lo digo porque generalmente los aridisoles son, recuerden que por tener un régimen arídico, es típico de estos suelos las altas concentraciones que pueden ser de sales más solubles que el yeso, de carbonatos de calcio, de yeso. Eso no quita que, ojo, que haya suelos salinos en otros órdenes. Los suelos salinos en general aparecen en la mayoría de los órdenes. Molisoles, puede haber los aridisoles, entisoles. Pero fíjense, para que sea un aridisol, tiene que cumplir una u otra cosa. Presentar un epipedión antrópico u ócrico. Y, fíjense, una o más de las siguientes condiciones. O sea que tengo un horizonte cámbico, gípsico, nátrico, petrocálcico, petrogípsico, sálico, duripam o argílico. O bien, fíjense en cuál es la otra condición. O tener un horizonte sálico y saturación con agua dentro de los 100 centímetros. ¿Por qué les digo eso? Porque aparentemente lo único que ustedes ven ahí es un horizonte sálico, ¿sí? Entonces, para que sea un aridisol, tiene que cumplir o esto o esto. Entonces, fíjense, el primero no lo cumple. ¿Por qué? Porque no tiene un endopedión, si mal no recuerdo el trabajo práctico, si no me equivoco, tenía una Z nada más. ¿Puede ser? ¿Así era? Si no me falla la memoria. Sí, una Z. Acá me dice Cian. Sí, solamente vio una Z. En ese caso, fíjense, tendría que tener el horizonte sálico y por lo menos una napa freática. Sí, y ahí no me da indicio que tenga una napa. Tendría que decirme que hay una napa. ¿Sí? Entonces, yo podría pensar entonces que si no es un aridisol, ¿a qué orden podría pertenecer? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Si no tiene un endopedión. ¿Quién es el único orden que no tiene endopediones? ¿Quién es el único orden que no tiene endopediones? El entisol, sí, no hay que dudar, el entisol es el único orden que no tiene endopediones.
Es el único, es el más juvenil de todos, ¿sí? Entonces este podría ser un endopedión. Ustedes, por ejemplo, yo podría justificar y decir, es un entisol, podría ser un aridisol si tuviera una presencia de napa freática y yo supiera, bueno, que es un de régimen arídico, pero no me dan ese dato. ¿Está bien? Entonces, ojo con los aridisoles. Fíjense en cómo el aridisol, por todo lo que me está mostrando, puede tener incluso un horizonte argílico. Yo les comenté por qué podría tener un horizonte argílico si estoy hablando de un aridisol que tiene un régimen arídico. ¿Qué decíamos? ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber pasado? Que un suelo que está en una región árida tenga un endopedión argílico. ¿Qué es lo que le pasaba a esto? ¿Por qué pasaba? Había varias situaciones. A ver, ¿quién se acuerda? Que puede pasar, que en la puna pasa. Profe, ¿no era por el paleosuelo o El algo así? paleosuelo, sí, un régimen un suelo que se formó en una región climática pasada, ya no existe ese clima, pero ahí se formó este suelo. Por eso es un paleosuelo. La otra, pueden haber microclimas, ¿sí? Puede haber microclimas que en algún momento se hayan dado o en determinadas condiciones, situación se den condiciones, pero lo más probable es que es un paleosuelo. ¿Sí? No sé si quedó claro, Ana, eso se entendió. ¿Los demás entendieron? ¿Sí? Bien. Sí, Ustedes profe. no solamente para edafología, a mí, yo les cuento algo, a mí esto de justificar las cosas me sirvió mucho cuando yo era estudiante, teníamos una materia que era, que ustedes también la tienen al principio, nada más que yo en esa época tenía otros docentes, obvio, física. Física en esa época era una materia bastante pesada, podríamos decir. Realmente una materia fuerte. Y algunas veces uno le pasaba de que tenía un problema y decía, ¿es así o no? Y yo estoy entendiendo, y entonces algunas veces decía, realmente había estudiado, entonces, ¿qué hacía? Resolvía justificando que yo lo hice así porque consideraba esto, esto y esto. Entonces, la verdad que a mí me ayudó un montón, no solamente en física, después en otras materias hacía eso, justificaba, si yo hago esto es porque creo esto, esto y esto. Entonces, si está bien el fundamento, eso lo va a ayudar muchísimo a ustedes. Pero bueno, con que ustedes lleguen a eso, puede ser un entisol, eso es, simplemente se los digo para que lo razonen. Acuérdense en que solamente es una imagen, ustedes necesitan más información. Bueno, cuéntenme, otra duda. Profe, Ujú. eh, Sí. que quería preguntarle por la serie de Goldich. No sé si. A ver, ya les pongo, creo que la tengo. Sí, sí, sí la tengo. Denme 2 segunditos, ya me acuerdo. Está a continuación de la otra, si no me equivoco. Acá. ¿Están viendo? Sí, profe. A ver, esta es la serie de Jackson. A ver, déjenme que lo vea al power del profesor. Espérenme. Sí, Denme dos profe, segundos. dice serie de Goldich modificada por Jackson. Así Sí, dice. sí, yo creo que es la misma que pusimos los dos. Yo creo que sí. No sé si esta es la de Goldich. Entonces, no sé si la están viendo. ¿Se ve? Sí, ¿no? Vemos el power, profe. Sí. Sí, ahí está. Bueno, ¿cuál es la diferencia con la otra? Fíjense, nosotros acá aquí estamos hablando de
Yo le estaba diciendo, estas son rocas ígneas. ¿Sí? Y es Goldich, fíjense, en realidad, esta es serie de Bowen y Goldich, o Goldich. Lo que ustedes seguramente vos me preguntás es esta, que es la de Jackson, Ana. Sí, profe, la de Jackson. Esta es la que vos me estás preguntando. ¿Sí? Porque esta es Goldich o Bowen. Es la que yo expliqué hace ratito. ¿Cuál es la diferencia? Esta, fíjense, toma las rocas ígneas. ¿Está bien? Y eh, las partículas él las toma a nivel de tamaño arena y limo. En cambio acá lo que se incorporan no solamente son los minerales primarios, como sería el caso anterior, sino que también se incorporan los minerales secundarios. ¿Ven o no? Que acá hay, fíjense, monmorillonita, vermiculita, caulinita, aloicita, ¿la ven? Entonces, hace lo mismo, pregunta, ¿cuáles son las que se van a ir meteorizando primero? Entonces, lógicamente, ¿quiénes se van a meteorizar primero? El yeso, la alita, la caliza, la patita, olivinos, piroxeno. Y al final, ¿quiénes se van a meteorizar al final? ¿Quiénes son más resistentes a la meteorización? Y lógicamente la hematita, la goetita, acuérdense de que estas hematitas ya vienen de procesos de meteorización. ¿Sí? Eso es lo que me muestra. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la diferencia? Que Jackson incorpora los minerales secundarios. Y acá Bowen, ¿sí? O Goldich, él solamente trabaja con minerales primarios. Estamos hablando acá de rocas ígneas. ¿Sí? Por eso fíjense ustedes bien en negro cómo están los minerales secundarios. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Y cuál es el orden de meteorización? Los primeros en meteorizarse son estos. Los últimos son los que están acá. Bien, profe. Claro, porque el profe hizo una relación con alguno de los órdenes de algunos suelos, donde la primera parte era como que la relacionaba con los entisoles. O Claro, sea, fíjense, del 1 al de lo que 7, por acabamos de ejemplo. hablar recién. En un suelo que es juvenil, ¿sí? Prácticamente ustedes van a encontrar, todo lo que sea suelos jóvenes, van a encontrar muchos minerales que ya no existen en un mineral, en un suelo que está muy meteorizado. Por eso dijimos, ¿qué acabamos de decir? En los entisoles, ¿qué hay? Bueno, en los entisoles van a encontrar, por ejemplo, esto, yeso, alita, calcita. ¿Por qué? Y porque no hay meteorización. Mientras que, ¿qué voy a encontrar en un oxisol? Es decir, un suelo que ya está muy meteorizado. Y van a encontrar chipsita, caulinita, goetita, o sea, porque ya son suelos muy meteorizados. Entonces, por eso me voy de un extremo al otro. Entonces, acá estarían los ventisoles y acá estaríamos con los oxisoles. O, por ejemplo, acá con los soles. ¿Se entiende? Eso es lo que quería mostrarle el profesor. Cómo se van meteorizando. Ustedes siempre tienen que imaginarse el oxisol como el suelo más meteorizado, intensamente. Por eso es que dominan estos minerales, caulinita, gipsita, goetita. Mientras que los otros tienen una meteorización tan escasa, acuérdense, dominan incluso por ahí la meteorización física sobre la química, entonces van a encontrar yeso, alita, ¿sí? Son suelos juveniles. Bien, profe, gracias. No, de nada. Enseguida se va a cortar, ya saben que volvemos, si tienen alguna duda, volvemos, pero con la gente que tienen que ver su recuperatorio a las 10:30, ¿sí?
No sé si a ustedes también les sale, pero que quedan 8 minutos 18, ya saben que nos volvemos a enganchar con el mismo libro. Cuéntenme, no sé qué otra duda tienen. A ver, ¿hay alguien en el chat? Ya lo leo. Tienen 12 minutos. Tengo dudas del punto 5 del TP de taxonomía. A ver, ¿cuál es? ¿Qué dice? A ver, déjenme que si quieren lo abro. No, no me lo sé de memoria. No sé qué será el punto 5. A ver. Del 1 me acuerdo porque es el que siempre uno se acuerda. A ver. Ay, estoy abriendo el trabajo práctico de taxonomía. Ya les comparto. ¿Se ve? Bien. 5. Dos, 4. Este. Sí, cuénteme cuál. En la opción E. En la opción E. Bien. E. Opción E. A ver. 1, 2, 3. ¿Este? ¿O hay otra cosa? Yo no leo. Sí, bien. No leamos. ¿Qué dice? Un horizonte iluvial posee 30 centímetros. Posee espesor de 30 centímetros. Su porcentaje de arcilla es de 30%. Y el horizonte eluvial suprayacente posee un porcentaje de arcilla del 29%. Posee textura franco-arcillosa y estructura en bloques medio moderado. El horizonte por debajo es masivo. El solum, hasta el horizonte C, mide 130 centímetros. Posee color diferente al horizonte C y al epipedión. Posee arcillas alteradas en el lugar. No posee cementación ni endurecimiento. A ver, cuéntenme. ¿Cómo empezarían a analizar un horizonte? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a analizar los epipediones, comenzamos con el epipedión estrella? ¿Sí? El mólico. Y en los endopediones, ¿con quiénes comenzarían ustedes? A ver, ¿quién les parece? ¿Quiénes tomamos de referencia y a partir de ahí decimos sí o no? El argílico tal cual. Entonces, ¿qué les parece? ¿Este suelo cumple, tiene características para ser un horizonte argílico? Bien, pero ¿por qué no es? También,
A ver, ¿y por qué no, por qué te parece, Ana, que no es argílico? ¿Qué puede ser? Vamos analizando. Acuérdense que analizamos básicamente cuando se tratan del endopedión argílico. El espesor me interesa. Por otro lado, acuérdense, ¿qué característica tiene el endopedión argílico? ¿Sí? ¿Cuál es el horizonte genético del cual yo me tomo para decir, este puede ser el endopedión argílico? ¿Cuál es el horizonte genético? El BT, es decir, perfecto, un BT. Es decir, si yo digo un BT, estoy diciendo que es un horizonte iluvial de acumulación de arcillas silicatadas. ¿Sí? Digo que esas arcillas están ahí dominantemente, no es que por un proceso iluvial. ¿Y cómo sé yo cuando vimos proceso que había ahí un proceso iluvial? ¿Cómo sé yo que esas arcillas están ahí porque había un proceso diluvial? Y no fue, por ejemplo, por una neoformación, o sea, porque las arcillas se hayan formado ahí. ¿Qué es lo que me hace decir a mí? Esto es un proceso diluvial, y que incluso es una característica importante a tener en cuenta cuando yo quiero decir que este es un endopedión argílico. Es lo primero que dice cuando ustedes analizan las características del endopedión argílico. ¿Cómo saben ustedes? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Alguien sabe? ¿Cómo sé yo que esto es acá un proceso iluvial? Acuérdense que eso lo vimos cuando vimos argiluviación, justamente. ¿Puede ser, profe, por la presencia del horizonte E? No. Bueno, si está el horizonte E, me está diciendo, sí, hubo un proceso aluvial de pérdida, está bien. Acá se perdieron arcillas, está bien. Pero cuando no está E, ¿cómo sé yo? O sea, yo mirando me refiero en el horizonte B. ¿Qué es lo que yo digo? Esto es indicio de que acaba un proceso de argiluviación. Mirando B. Porque no siempre está E, no está mal lo que dice el caballero, ¿no? Está bien, pero sería en el caso que esté el horizonte E. Sí, hay acumulación de arcilla, pero vuelvo a decir, hay una acumulación, pero cuando hay esa acumulación tiene que ser importante la acumulación de arcilla. Yo lo comparo, incluso acuérdense de que lo comparábamos con el horizonte suprayacente. Sí. Sí, ¿La estructura, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Tiene que ver con la formación de estructuras? Con la estructura, ¿y qué decíamos? ¿Qué hay? Vamos a la descripción. Ya les comparto pantalla de nuevo. ¿Dónde está? Bien, ¿todos la ven? Fíjense, en ningún momento me está diciendo de que hay un proceso, que hay un proceso iluvial, que hay barnices, que hay presencia de cutanes. Incluso, fíjense, su porcentaje de arcilla es del 30%. Y el horizonte iluvial suprayacente posee un porcentaje de arcilla del 29%. O sea, ¿cuánto se ha enriquecido ese horizonte? En síntesis, en arcilla, comparado con el suprayacente. Un 1%. 1%, o sea, casi nada. ¿Qué destaca el 1%? Tal cual, Ana. ¿Qué destaca acá? Destaca que posee una textura franco-arcillosa, es decir, ya vamos a ver, pero quiere decir moderadamente fina, una estructura en bloques medios, moderados, ¿sí? El horizonte por debajo es masivo, ¿sí? El solum hasta el horizonte C miden 130, acuérdense que el solum eran todos los horizontes menos la capa C.
y posee un color diferente, ya me está diciendo, al horizonte C, al epipedión, por seis arcillas alteradas en el lugar. Entonces, ¿quién podría ser? No posee cementación ni endurecimiento. ¿Quién les parece que podría ser este horizonte? El horizonte cámbico. Podría ser el horizonte cámbico. Tal cual. Lo más probable es que sea el cámbico. No me está dando indicio de que sea el horizonte argílico. Si ustedes se van, acuérdense, ¿y por qué me da la profundidad y todo? Porque yo para saber, acuérdense, el espesor que tiene que tener el horizonte, me iba y me fijaba la profundidad del sol. Pero no hay características que me esté diciendo que sea un horizonte argílico, ni que me diga que son estructuras fuertes, ni hay una gran acumulación. Un 1%, con el hecho que ya me está diciendo que solamente tiene un 1% más de arcilla que el suprayacente. Y que la gran diferencia acá, lo que diferencia al horizonte suprayacente de este, es el cambio de color. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Quizás, por ejemplo, yo como que me confundí en ese punto, porque Sí. dice arribita un horizonte iluvial, y yo como que tengo anotado argílico e iluvial siempre, y en el cámbico como que iluvial no tiene que ser. Por ahí, por eso me confundí yo, por ejemplo. Bien, está buena está bueno para que todos la analicemos, porque es cierto, el concepto diluvial se aplica, en general, acuérdense, que al horizonte B. Siempre B es diluvial. ¿Está bien? Entonces, lo que pasa es que cuando se habla de diluvial se refiere a ganancia. Lo que pasa es que puede tener ganancias de arcilla porque iluviaron de arriba. Puede tener ganancias de arcilla porque se formaron ahí. Y puede tener ganancias de arcilla por las dos cosas, porque ahí se iluviaron y también se formaron. Como puede ser qué horizonte no me dice y no le importa si se formaron ahí o si han iluviado. La característica destacable es que las arcillas que están ahí son de baja capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuál es ese endopedión? Fíjense, no le importa si es iluvial, no le importa si se han formado ahí. ¿Sí? Entonces ustedes siempre piensen, cuando me digan el horizonte iluvial, es B. ¿Está bien? ¿Y quiénes son los eluviales? Los otros dos, A y E. Lo que pasa es que la característica de E dominante es el proceso de eluviación. En cambio, A es eluvial, pero no es la característica que lo domina. Yo siempre les digo, no se olviden. Y eso también es preguntas de examen. Cuando van a examen, muchas veces los alumnos rinden y se olvidan cuáles son las características. Tomamos el tema de perfil y no nos pueden definir qué es lo que hace que se diferencia A de E de B. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces no nos olvidemos. Iluvial siempre va a ser B. ¿Está bien? Y eluviales, los horizontes eluviales van a ser A y E. Y vuelvo a repetir, no es la característica que lo domina al horizonte A, pero es eluvial. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuál es el horizonte ese? Miren, iluvial, que tiene arcillas, pero no me importa si son iluviales o son arcillas de neoformación, o sea, se han formado ahí. A mí la característica que lo destaca es que la capacidad de intercambio catiónico es baja. El ¿Quién es? cándico. Es el cándico, con D, tal cual, que viene de qué cándico, con D. ¿Qué es eso de cándico? De canditas. ¿Quién eran las canditas? ¿Se acuerdan que lo charlamos? ¿Quiénes son las canditas? Miren qué nombre más simpático. Caulinitas, tal cual, de caulinita. O sea, el horizonte donde dominan las caulinitas. Tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿se ha entendido? ¿Quedó claro esto de los horizontes? Sí, profe. Bien. Dice, en el siguiente menciona que tengo un horizonte A argílico, no, un horizonte argílico, pero al hacer el cálculo B sobre A me da 0,5, por lo cual no sería argílico. No sé si estoy haciendo bien el cálculo. A ver, veamos, en el siguiente, a ver, veamos.
¿Este? A ver. Bien, ese. Sí, me dice Ana. A ver, veamos, ¿qué dice? Dice, horizonte aluvial posee 28 centímetros. A ver. El horizonte aluvial suprayacente, acá debe estar mal, debe ser que quiere decir horizonte aluvial, por favor, disculpen, este debe querer decir iluvial. Porque dice el horizonte aluvial suprayacente posee un porcentaje de arcilla de 20%. El porcentaje de arcilla de este horizonte es de 10%. Ah, no, sí está bien esto. El solum hasta el horizonte C mide 120 centímetros. El horizonte aluvial BT, por debajo, posee abundantes barnices de arcillas. Fíjate, Ana, está bien, dice horizonte aluvial, y si es horizonte aluvial, ¿puede ser el argílico? Ya de entrada nomás dice. ¿Y quién es? Sigamos leyendo, no digamos nada. Ya dice, está bien escrito, porque dice horizonte aluvial. Posee espesor de 28 centímetros. Fíjense. El horizonte aluvial suprayacente, ¿quién será el que está por arriba? El A. El A. El aluvial suprayacente posee un porcentaje de arcilla del 20%. El porcentaje de arcilla de este horizonte es 10. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Si el de arriba tiene 20 y este tiene 10, ¿qué quiere destacar esto? El proceso iluvial. El gran proceso diluvial que ha sufrido este horizonte. O sea, se quedó con 10% de arcilla, o sea, perdió 10% de arcilla. El solum, hasta el horizonte C, mide 120 centímetros. El horizonte diluvial, B, por debajo, posee abundantes barnices de arcilla. A ver, yo se los voy a ir dibujando para que ustedes lo vayan razonando. Entonces, yo creo que ahí estaba Ana. Imposible que sea el BT, ¿sí? De entrada te dice que es el horizonte eluvial. Entonces, vamos a ver. Vamos razonándolo juntos. Dice, horizonte eluvial que posee un espesor de 28 centímetros. Cuando ustedes no puedan y les quede duda, vayan graficando, ayúdense con las imágenes. Eso ayuda mucho. ¿Sí? Me dice que esto presenta 28 centímetros. Bien. El horizonte aluvial suprayacente, este que está acá, si este es A, ¿quién es este? Es E. Dice que este A posee un porcentaje de arcilla del 20%, entonces este tiene 20% de arcilla. El porcentaje de arcilla de este horizonte es 10. Este tiene 10%. El solum hasta el horizonte C mide 120 centímetros. O sea que acá, si este es C, todo esto mide 120 centímetros. El horizonte aluvial, BT, por debajo, posee abundantes barnices de arcilla. Y ahí ya me está diciendo qué proceso ha ocurrido acá.
¿Sí? Acá tengo un BT. Dice, abundantes barnices de arcilla, espesos que recubren la estructura prismática, gruesa, fuerte. Es un horizonte muy lixiviado, me dice, o sea, se está refiriendo a este, muy lixiviado, sin óxidos de hierro, ni sales, con una macroporosidad entre los granos de arena. Claro, y esto también es una característica. ¿Qué característica tiene el horizonte E? Al haber perdido la arcilla, dominan la arena y el limo, que son las otras dos partículas que quedan. ¿Sí? Por eso es que habla de esa macroporosidad. Pero en realidad no se refiere a que haya una estructura, ¿sí? No, sino que los poros que hay entre un limo y una arena son grandes, a eso se refiere. ¿Sí? Posee una textura arenosa, value en seco mayor que el value en seco del horizonte argílico subyacente. El value en húmedo es más alto que el horizonte argílico. El croma es más bajo que el horizonte subyacente. O sea, todo me está dando indicios que quién es, qué endopedión es este. Todo me está diciendo que es claro, para eso destaca. ¿Quién es este señor? ¿Qué endopedión es? Es el álbico, ¿sí? Entonces, de entrada, ¿sí? Pensemos que de entrada, imposible que haya sido un argílico, ¿está bien? Todo lo que me está diciendo es que al ser eluvial, el único que nos quedaba era el horizonte, el endopedión álbico. Pero todo lo que destaca es justamente para que ustedes lo analicen y fíjense en la pérdida de arcillas que tiene, las características en cuanto a cómo domina la arena, qué es lo que ha perdido, y los colores. Y ahí me quedo un rato y les destaco lo del color. Recordemos un poquito, este cuadrito a mí me es útil. Estos son, yo lo que quiero representar en esta gráfica, aquí es el value, es decir, la luminosidad. Y esto es el croma, es decir, la intensidad del color. Acuérdense que esto si fuese una hoja dentro de lo que es la tabla Munsell, aquí estaría el WE, es decir, el matiz, el color dominante del espectro. ¿Está bien? Entonces, lo que acá me dice, fíjense, es que el value en seco es mayor que el value en seco del horizonte argílico. ¿Por qué me dice que es mayor? ¿Qué le pasaba al epipedión mólico? ¿Quién se acuerda cómo era el value y cómo era el croma de un epipedión mólico cuando estaba en húmedo, por ejemplo? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan de los valores? Menor a 3,5 Pro. Exactamente, menor a 3,5. Fíjense. Y acá lo estoy dibujando, 3,5. El epipedión mólico es un epipedión oscuro. Cuanto más oscuros son, fíjense, tienen colores menores. Tanto es así que en el epipedión melánico, que tiene más materia orgánica todavía que el epipedión mólico, tiene valores menores a 2. Entonces, el croma me da idea de la cantidad de gris que hay. ¿Está bien? Entonces, a medida que yo me alejo y es más grande, tiene menos gris. Acá tiene menos gris, acá tiene más. Acá es más oscuro, es más negro, y aquí es más blanco. Entonces, todos los colores que están acá son oscuros. Y acá, por eso es que acá me dice, el value en seco es mayor que el value en seco del argílico. O sea, está por acá, mayor. También me dice, el value en húmedo también me dice que es mayor, y el croma es más bajo que la del horizonte subyacente. Lo que me quiere decir con el value, ¿sí?, es que está por acá, que es claro. Eso me quiere dar idea.
que si yo lo comparo, es claro, ustedes cuando todos los colores claros de suelo están por acá, tienen value y cromas que son altos, mientras que los colores oscuros siempre van a estar acá con valores bajos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En síntesis, el croma me está dando la cantidad de gris que tiene. El value me da idea si tiene más blanco, o es más negro. Cuando estoy más cerca de acá de la ordenada, al origen, es más negro. Cuanto me alejo más, es más blanco. ¿Se ha entendido? En síntesis, los colores más pálidos van a estar acá arriba. Más claros, más pálidos. ¿Sí? ¿Está bien? Simplemente para que lo relacionen con el color. Bueno. No sé qué otra duda obtienen, cuéntenme. Sí, pero ya no se olviden de fijarse en esos detalles, si es eluvial, si es iluvial. A ver otro, no sé qué otra pregunta, ¿alguien más? Juana, vos. En el último tenemos un horizonte AP. Bien, ahí vamos. A ver. Aquí. Sí, dice, horizonte AP posee un espesor de 8 centímetros. Cuando es AP, ¿es un antrópico o no siempre? Ah, ¿quién me ayuda a responder eso de la palabra siempre? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién se anima a responder en lo de siempre? ¿Siempre una P es un horizonte antrópico? A ver. No se escucha. A ver, ¿quién me dice algo? ¿Quién me ayuda? ¿Todos los AP son horizontes antrópicos? ¿Mm? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué opinan ustedes? Creo que sí, profe. O sea, disturbado es un horizonte. Lo tengo así. Estamos hablando desde el punto de vista de la taxonomía, ¿no? Acuérdense, a ver. No, porque se refiere también en agronomía o al arado modificado de la agricultura, sí, tal cual, Verónica. Es así, como dice Verónica, puede ser antrópico porque sea modificado por la agricultura, puede ser por la silvicultura, puede ser por la ganadería, puede ser porque el hombre ha incorporado materiales, tanto es así que hoy día se habla de, se trabaja mucho con algo nuevo que hay en suelos, que es los suelos urbanos. Hoy se hacen muchas también calicatas, capaz que cuando ustedes ya se reciban, van a dar que se hace estudio de suelos urbanos. Hace poco hubo un taller de taxonomía y se está adelantando mucho en eso. Se hacen análisis de los suelos que han sido perturbados por el hombre, donde se han incorporado desde heces hasta, que por suerte de ahí que pensé que no me gustaría analizarlos con los horizontes urbanos, hasta materiales que pueden haber sido desechos de computadoras, pueden encontrar ladrillo, cuestiones industriales, o sea, pueden encontrar de todo. Pero en síntesis, cuando yo me estoy refiriendo desde el punto de vista de horizonte genético, acuérdense, yo utilizo el término AP. Ahora, cuando yo estoy hablando ya
de taxonomía, acuérdense en que nosotros pasamos a cuantificar todo. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando yo hablo de AP, estoy hablando del horizonte genético. Pero si yo hablo ya de algo del horizonte antrópico, o estoy hablando ya de clasificación de suelo, ya estoy incorporando valores. Entonces, no todos van a ser antrópicos. ¿Se entiende o no? Sí, bueno, eso acuérdense. Entonces, veamos qué es lo que dice acá. ¿Qué características? Yo a ustedes cuando les expliqué taxonomía dije, hay 3 compañeritos, ¿sí?, que morfológicamente son iguales. El mólico, el úmbrico y el antrópico. Exacto, yo les dije, ustedes se paran y los ven, y los 3 son iguales, son parecidos en el sentido de que morfológicamente tienen características parecidas. O sea, son oscuros, que eran profundos, que tenían lo que no cumplía el horizonte, el epipedión antrópico. ¿Qué era? ¿O qué es lo que tiene de diferente a los otros? ¿Se acuerdan o no? Era el porcentaje de fósforo, de fosfato. Ah, de fósforo o de fosfato, porque puede estar escrito de las dos formas, puede ser como fosfato, no es lo mismo, ¿no? Sí, cambia, puede ser, pero hace referencia al fósforo, el enriquecimiento de fósforo por el hombre. Entonces acá, ¿qué dice? Veamos qué lo que dice. Horizonte AP. Posee un espesor de 8 centímetros y se apoya sobre roca arenisca. Posee un value en seco de 6. Un value en húmedo de 4. Croma en húmedo de 4. En algunos lugares posee estructura granular fina, débil, textura franco-arenosa. El análisis de laboratorio dio un porcentaje de carbono orgánico de 0,4. Posee saturación de bases del 40% y 10 partes por millón de fósforo. A ver, ¿qué opinan ustedes? De acuerdo a lo que acabamos de hablar. ¿Es un epipedión antrópico? ¿Todos los AP son epipediones antrópicos? Es un ócrico, tal cual, no le da para ser antrópico. Si fuera antrópico, tenía que cumplir con todas las condiciones que cumple el mólico, excepto el fósforo, en cuyo caso tiene más de 1500 partes por millón de fósforo por kilo de potasio, por kilo de suelo. ¿Sí? Esto no cumple. Es más, fíjense, dice, posee un value en seco de 6, y de acuerdo a lo que acabamos de ver en el dibujo, en cuanto yo les hice las gráficas del color, ¿les parece cómo será el color? Ya me está diciendo, ¿cómo es el color que tiene? Ustedes siempre tomen algo de referencia. Tomemos el 3,5 que tiene el mólico. Entonces, ¿cómo es el color de este epipedión? Si es 6. ¿Qué me está dando la idea? ¿Eh? Más claro. Es claro, es mucho más, no cumple con lo que tendría que ser de ser menor a 3,5, es 6, o sea, me está dando idea de lo pálido que es. ¿Sí? El valor en seco es 6, en húmedo es 4, el croma en húmedo es 4. Para hacer las características que cumple morfológicas de un mólico, en seco tenía que ser menor a 5, este tiene 6. En húmedo, menor a 3,5, este tiene 4, no le dan el croma ni el value. En algunos lugares poseen estructura granular fina y débil. ¿Qué quiere decir? Es una estructura granular fina y débil, que tiene una estructura bien formada, que era una exigencia, acuérdense, del epipedión mólico, y que también lo tenía que cumplir el antrópico. No tiene. Franco-arenosa. El análisis de laboratorio le dio un porcentaje de carbono orgánico de 0,4, y eso ya es como que un tiro de gracia. Entonces,
no es un epipedión ni mólico, no es antrópico, es un ócrico. ¿Está bien? Fíjense, no les da el porcentaje de carbono orgánico, que tendría que ser mayor al 0,6. El porcentaje de saturación de bases tendría que ser superior al 50, este tiene 40. Y ya me está diciendo, fíjense, tiene 10 partes por millón de fósforo. Tampoco le da. ¿Sí? Es un epipedión ócrico. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Entonces, en síntesis, para cerrar, que quede bien claro el concepto. Recuerden cuando hablamos de taxonomía. Hay tres epipediones que están muy relacionados. Mólico, antrópico y el epipedión úmico. Y que estos tres se caracterizaban ¿por qué? Porque morfológicamente son semejantes. Cumplen todas las características del mólico, excepto que el úmbrico, el porcentaje de saturación de base es menor al 50. En el mólico es más del 50. Y el antrópico es el porcentaje de fósforo. Cumple todo lo del mólico, excepto que el fósforo lo tiene en grandes cantidades, justamente eso destaca de que ha intervenido el hombre y justamente por ejemplo, con el uso de fertilizantes que pueden ser orgánicos e inorgánicos, y ha enriquecido el suelo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, buen día. Le hago una Buen día. consulta. Ahí cuando se refiere al carbono orgánico, ¿cómo es el tema ese? ¿O a qué nos referimos con orgánico? Porque es un carbono que viene directamente de la materia orgánica. O sea, ¿qué es lo que se sabe? Ya te escribo. Que más o menos, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Ustedes recuerden justamente todo lo que sea orgánico como sinónimo, ¿qué es? Es la química del carbono. Todo lo que sea orgánico está formado por carbono. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Ya lo vamos a ver en profundidad cuando veamos materia orgánica, pero lo que sabemos es que en promedio el porcentaje de materia orgánica es igual a 1,724 por el porcentaje de carbono orgánico. Porque la composición de la materia orgánica, todo componente orgánico tiene carbono en su estructura. Entonces, yo alguna vez a ustedes les dije, la materia orgánica no es la misma, pero se toma un promedio. No es lo mismo que sea pinos, que sean gramíneas, que sean árboles, pero en promedio se toma un valor medio. Entonces, ¿qué sabemos? Esto hay que saberlo. El porcentaje de materia orgánica es igual a 1,724, y esto se llama factor de Van Bendelen, por el porcentaje de carbono orgánico. Entonces, si ustedes multiplican 1,724 por 0,6%, que es el contenido mínimo de carbono que tiene que tener un epipedión mólico, ¿cuánto les da? Multiplíquenlo. ¿Cuánto les da a usted? ¿Cuánto les da las multiplicaciones? 1,724 por 0,6. 1,0344. O sea, aproximadamente 1. 1. Es decir, por eso es que le dice que es lo mismo. Si no me dieran el dato, me pueden dar el dato de carbono orgánico o me pueden dar el dato de materia orgánica. Es lo mismo. Para que sea epipedión mólico, tiene que tener o más de 0,6% o más de 1% de materia orgánica. Es lo mismo, porque orgánico por 1,724 me da el porcentaje de materia orgánica. Esto me sirve cuando yo quiero hacer un análisis
y saber, por ejemplo, qué porcentaje de materia orgánica hay en el suelo. Sabiendo el carbono orgánico, ya sé cuánto puede haber de materia orgánica. También se utiliza esto en los análisis de suelo. Cuando uno lleva una muestra de suelo al laboratorio, en realidad lo que se mide es el porcentaje de carbono orgánico, o también le llaman carbono oxidable, lo multiplican por 1,724 y me da el porcentaje de materia orgánica. Si ustedes chequean, todos los que están abajo, los análisis de suelo, esta es la forma en la cual se determina el porcentaje de materia orgánica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, de nada. Entonces, en síntesis, cuando ustedes quieran saber el porcentaje de materia orgánica, a partir del porcentaje de carbono orgánico, lo multiplican por 1,724 y ya tienen aproximadamente el porcentaje de materia orgánica. O al revés, quiero saber más o menos el porcentaje de carbono orgánico y tengo el porcentaje de materia orgánica. Este pasa dividiendo y ya tengo el porcentaje de carbono orgánico. Pero ven que es lo mismo, entonces en taxonomía es lo mismo, 0,6 o 1 de materia orgánica. Me está diciendo lo mismo, lo que pasa es que el análisis le pueden dar a usted en carbono o en materia orgánica. ¿Sí? Bien. Cuéntenme, ¿alguna preguntita más? Y esto vayan estudiándolo, lo de materia orgánica y carbono orgánica, porque lo vamos a volver a ver cuando veamos materia orgánica. Esto es importante tener idea, saberlo, porque es lo que utilizamos mucho cuando hacemos interpretación de análisis. ¿Sí? 1,724 es el factor de Van Bendelen. Es un promedio. Ya van a ver, cuando se hace investigación, hay gente que ya y trabajan específicamente con algún tipo de materia orgánica, ya hacen cálculos más finos. Pero para nosotros, en general, 1,724 anda bien. Ahora, yo les hago una pregunta para la gente que ya vio taxonomía. A ver, o por lo menos estuvo haciendo los ejercicios. ¿Qué les pareció el tema de taxonomía? ¿Es muy complicado? Cuéntenme algo. ¿Qué sacaron en blanco de los que vieron de taxonomía? A ver. ¿Qué le parece? Sí. Yo, por ejemplo, profe, yo creo que es practicar, pero más que nada teniendo en mano como las herramientas, digamos, el Power, tener en cuenta también la clasificación, ¿no? De los epipediones, endopediones. Entonces, como que ahí uno se va dando cuenta, ¿no? De las características que presenta cada horizonte y va como, por ejemplo, ahora como yo relaciono, siempre teniendo en cuenta el mólico, y si no es mólico, úmbrico, y después si no, antrópico, me voy dando cuenta que si no es ninguno de ellos, es lócrico. Puede ser, si es que no. Pero algo así hago como para ir resolviendo los ejercicios. Perfecto. Está bien. Está bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En eso vas a andar. A lo sumo, que por ahí te den algo especial, por ejemplo, melánico. Pero si no, vos sabés que ahí andás. Tal cual, Anaí. Bien. Es así. ¿Y alguien más? ¿Qué les ayudó en taxonomía? Es así, tienen que estar en la mano con las hojitas para clasificar las características de los epipediones. Bueno, imagínense, el que hace taxonomía, andan con el libro ese, porque realmente se van a los detalles finos. Nosotros vemos cuestiones generales nada más. ¿Quién más que hizo en taxonomía? ¿Qué los ayudó en taxonomía? ¿O qué conclusión sacaron?
Nosotros hasta ahora vimos, ustedes ahora recién han aprendido clasificación. Ya van a ver cuando andemos más fino la utilidad que tiene taxonomía, cuando empecemos a desmembrar más todavía cada elemento formativo o cada palabra que tiene la taxonomía, la importancia de la información que nos está dando. Esa es la utilidad que tiene. Y el hecho de que, como les digo, constantemente